Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Bel para los que no me conocen y hoy les traigo la comparación entre el libro y película de La Sociedad de la Nieve. Como todo el resto de los mortales, vi esta gran película en Netflix y la verdad que me generó un montón de curiosidad, entonces quise saber más y fui a leer el libro. Empecé a subir algunos videos en TikTok con ciertas curiosidades que iba leyendo en el libro y me dijeron ¿por qué no haces un contraste como los que haces en YouTube? Y bueno, acá estoy. Así que antes de comenzar, si sos suscriptor mío, no te olvides de darle me gusta, comentar, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo video. Y si no sos suscriptor mío, quédate hasta el final y si te gusta también te suscribís. Como siempre en este tipo de videos, primero voy a dar mi opinión sobre la película y después voy a pasar a las diferencias entre la película y el libro. Este es un video bastante particular porque todo lo que está en el libro sucedió en la vida real y está contado por los propios sobrevivientes, así que son datos que se van sumando a la película o cosas que cuentan los sobrevivientes que no estaban en la película o que en la película se hicieron diferentes. La película me pareció simplemente increíble, es desgarradora, es cruda, es dura de ver y hace que vos como espectador estés atento todo el tiempo a lo que está pasando. Se anima a mostrarte todo lo que te puede mostrar sin llegar a ser desagradable y lo que no te lo insinúa. Eso le da realismo y hace que vos te sumerjas en la historia, sientas lo que sienten los personajes y empatices mucho con ellos. La angustia, la desesperación, la desolación están muy bien retratados en la película y acá voy a rescatar no solamente las actuaciones que me parecieron impecables, sino también el enfoque. El foco no está puesto en lo que les pasa, sino en cómo ellos reaccionan ante lo que les pasa. Y eso hace que la película sea más humana y genere un efecto en vos como espectador de que vos podés ser uno de ellos, a vos te puede haber pasado esa historia. Te hace hacerte las mismas preguntas, ponerte en sus zapatos y decir yo en esta situación, ¿qué haría? Tener los mismos conflictos morales que tienen los protagonistas. Los diálogos y las actuaciones eran naturales y la película ocurre en un limbo entre la desolación y la desesperación de los personajes y a la vez partes conmovedoras y de esperanza. Y también me gustó mucho el contraste que hace entre la naturaleza y el hombre, en el sentido de que están en un lugar que es muy bello, es un lugar idílico y ellos la están pasando muy mal. Y ver la inmensidad del lugar donde están te hace darte cuenta que el humano no es nada contra la naturaleza. La fotografía es excelente y ayuda a retratar bien lo que está sintiendo el personaje, cuando hay planos de cerca, cuando se levanta uno que no sabe qué está pasando, cuando en algunas escenas la iluminación es oscura o cuando se hace una cámara lenta, todo tiene un propósito y funciona muy bien para generar un efecto en el espectador. Y para los que dicen que esto es una remake de Viven, vayan al oculista, chicos, ¿qué quieren que les diga? Yo primero vi La Sociedad de la Nieve y como todos decían es un remake de Viven, es un remake de Viven, fui a verla. No, chicos, no hay comparación, esta película es altamente superior, o sea, son dos cosas distintas. Viven se centra más en lo que pasa y exagera un montón de situaciones para ser más hollywoodense, cae muchas veces en el dramatismo exagerado y el sensacionalismo, mientras que La Sociedad de la Nieve es un enfoque más humano, más cotidiano, más real. Viven es como que vos la ves y no te genera ninguna emoción. Yo con La Sociedad de la Nieve estuve al borde de las lágrimas y Viven no me produjo absolutamente nada. Como que Viven relata un suceso sin emoción y La Sociedad de la Nieve relata la emoción del suceso. Esa es la diferencia. Y yo me quedo 1000 veces con La Sociedad de la Nieve. Además, si ustedes la ven y comparan, el tono de la película también es muy distinto. Viven tiene más color, tiene más vida, se nota en la fotografía, en las escenas adentro del avión. En cambio, en La Sociedad de la Nieve, todo el tono es más oscuro, es más triste, es más de desolación, se ve en los planos adentro del fuselaje que está todo oscuro, todo sombrío. Entonces nada, para mí no es un remake. ¿Cuenta el mismo suceso? Sí, pero el enfoque es totalmente diferente y yo me quedo con La Sociedad de la Nieve 1000 veces. Ahora sí tengo mi machete y voy a empezar con las cosas que sucedieron antes de que ellos se suban al avión. Lo primero es que el vuelo no va directo de Montevideo a Chile, sino que frena en Mendoza porque las situaciones climáticas no eran las mejores. En este vuelo entre Montevideo y Mendoza, los pibes estaban en un mood de viaje de egresados y se ponían todos de un lado del avión para inclinarlo o amacarlo y joder a los pilotos, o sea, en esa estaban ellos. Cuestión, ahí en Mendoza se cruzan con un piloto que venía de la cordillera y le preguntan cómo está el cruce, él les dice que el cruce está perfecto y entonces ellos empiezan a boludear a los pilotos diciéndole que vos no te vas a animar a cruzar si este vino con un avión normal y ustedes van con el avión militar, dale, vamos, vamos, vamos. Los pilotos deciden ir porque encima no podían permanecer más de 24 horas en ese aeropuerto porque el avión es militar. Entonces o se tenían que volver a Montevideo o tenían que cruzar. Y acá vamos con las premoniciones. Servino le dice a Esther que no quería subir porque tenía el presentimiento de que el avión se iba a caer. Y la mujer le dice, ¿sabés que yo también? Lo mismo les pasa a Adolfo y a Coche, que se encuentran con unas chicas en Mendoza y las chicas les empiezan a decir que no se tienen que subir ese avión porque era viernes 13 y el avión se iba a caer. Después tenemos a el que se salvó, que fue Tito Regules porque se quedó dormido,
Pero 20 años después se queda dormido y tiene un accidente de tráfico. Y nada, me parece re loco que por dormirse se salvó y por dormirse se murió. Entonces ese lugar del avión lo ocupa Graciela Mariani, que viajaba para la boda de su hija al otro día. Por ansiedad y para querer salir más temprano, fue antes a ver si podía subirse en algún otro avión. Y justo cae en este y bueno, pobre. Eduardo Strauch, cuando llega al aeropuerto, se da cuenta que se había olvidado la plata y los documentos y los recupera 8 minutos antes de viajar. O sea, casi no se sube. Después, el padre de Daniel Fernández como que tenía un sentimiento raro del avión y no quería que su hijo se suba, como que no le copaba mucho la idea. Y él era el que era el responsable de ir a cobrar un negocio que había hecho el hijo para que tuviera la plata para viajar y se olvida. Cuestión que Daniel le pide plata a la hermana y la hermana vive esos 72 días muy mal porque le prestó la plata y su hermano no aparece. Y después Álvaro con su novia Margarita se intercambiaron cadenitas antes de viajar. Nunca se las intercambiaban, pero se las intercambiaron ese día y es a lo que él se aferró durante los 72 días y agarraba la cadenita y le hablaba a ella todos los días. Algo que no se muestra en la peli, o que por lo menos yo no me acuerdo, es que cuando chocan algunos quedan como cubiertos de un líquido azul que era carburante. Tipo, estaban como todos bañados en eso. Ni bien chocan, ellos van a buscar al piloto. El piloto les dice esto de pasamos Curicó, pero como él estaba muy herido, les pide que busquen el arma que él tenía y que lo maten. Esto se ve en Viven, no se ve en La Sociedad de la Nieve. Y el piloto repetía, qué desastre que hice. Ellos obviamente no iban a matar a nadie, o sea que no van a matar al piloto. Agarran el arma del piloto y inmediatamente separan las balas del arma. O sea, unos guardan las balas y otros guardan el arma para que ninguno cometa ninguna locura. Y esa arma se la llevan a la última expedición Nando y Roberto por las dudas. Otra cosa que en La Sociedad de la Nieve no se ve, pero en Viven sí, es que cuando ellos ven pasar al avión por arriba y piensan que movió las alas y qué sé yo, piensan que los van a rescatar y se comen la mitad de las provisiones. Por eso se quedaron sin alimentos tan rápido. Si bien no tenían mucho, tenían un par de chocolates, vino y unas latas de conservas de algo, se quedan casi sin comida porque se comen todo pensando que los iban a rescatar. Después salvan a Nando de pedo y de pura casualidad, porque Nando tiene un derrame cerebral y entra en coma. Ellos al principio piensan que está muerto, pero después cuando le vuelven a tomar el pulso, lo vuelven a entrar al avión porque ven que tiene pulso y que estaba en coma. Que lo salvan sin querer porque él, como que el cuerpo se cae y la cabeza le queda contra la nieve. El frío contra la herida es una de las mejores terapias para el derrame cerebral, lo que hace que él salga del coma. O sea, terminan salvando de pura casualidad al que después va a ser el que más ímpetu tiene en salir a hacer la caminata. Porque si él no hubiera estado, quizás hubieran seguido esperando ahí porque a Roberto le costó salir y decir, bueno, dale, sí, vamos. Después el libro habla mucho de los roles. Esto no se ve mucho en la peli, pero los quebrados eran los que fundían el agua, los que cortaban la carne o los que planificaban y veían los mapas y todas estas cosas para que salieran en las excursiones. Carlitos era el que cosía, el que era el costurero, que es el que cose la bolsa de dormir con la que salen Nando y Roberto. Esto también se ve en la peli. Y Canessa y Servino eran los médicos, que ni bien salió lo de la tragedia, la gente pensaba que ellos eran médicos tipo como que ya estaban a punto de recibirse, y no, estaban en primero y segundo año. Y es increíble las cosas que hicieron, porque hicieron operaciones, desinfectaron heridas, usaban hojas de afeitar para las infecciones y se las sacaban, hicieron, pero de todo hicieron. Tremendo lo que hicieron con tan poca experiencia, así que para mí increíble. En el libro cuenta un poco más de los roles de estos dos médicos. Y también hablan más de Liliana, que en la peli no se le da tanta importancia, pero ella era como la madre dentro de todo esto, porque era más grande, tenía hijos, y era como la que calmaba a los chicos, como era la figura maternal. Después otra cosa es que Daniel se encargaba de tener los cigarrillos y administrarlos. Nadie agarraba más de lo que tenía que agarrar. Daniel dice, pero no los escondía en una caja fuerte, cualquiera podía ir y tomar lo que quisiera, pero todos esperaban exactamente lo mismo que sucedió con los cadáveres. Y esto destaca, tipo, como eran ellos como grupo, porque se podría haber ido todo muy a la miércoles. Después están los inventos, que en la peli obviamente se ve cómo hacían lo del agua, cómo cosían, cómo sacaron la funda de los almohadones para taparse y los almohadones para ponerlos en el fuselaje, que el fuselaje no estaba derecho, sino que estaba medio inclinado. Entonces el lugar más cómodo para dormir era el que estaba inclinado, porque ahí ponían todos los almohadones y era más cómodo y hacía menos frío. Entonces medio que se iban turnando y esto fue clave para la luz, para los que sobrevivieron y los que no. Hicieron las gafas, que lo hizo Eduardo Strauch, para que el reflejo de la nieve no les queme las córneas. Y algo que no aparece en la peli, que en realidad aparece como una imagen final, la pelota. Ellos usaban una pelota de rugby que tenían, le sacaron todo lo de adentro y la usaban para hacer pis a la noche. Y el encargado de tirar la orina era Carlitos, que la tiraba a la noche, y cuando estaban ya encerrados, porque tapaban todo, la tiraban como adelante, pero ahí convivían con el olor
putrefacto de eso, claramente. Y algo que me pareció muy asqueroso, pero es entendible, dice, con el tiempo la cámara de la pelota llena de orina se convirtió en un objeto codiciado, porque era lo único caliente que tuvieron en los 72 días en la montaña. O sea, se pasaban la pelota con meo para calentarse, básicamente. Lo que se ve en la peli, pero no tanto, es que había dos divisiones. Una era la división entre los mayores y los menores, o sea, los mayores eran los que tomaban más las decisiones, los hermanos Strauch o Marcelo, que eran los más grandes, eran como que sentían que tenían que cuidar o proteger a los más chicos, los que tenían 18, 19. Y después, más adelante, cuando empiezan a hacer las expediciones, había como dos grupos entre la sociedad del fuselaje, le decían, o la sociedad de los expedicionistas. Y después mencionan que había unos que eran el rol del humor, que eran Coche, Pancho, Carlitos, Servino y Bobby. Como que eran los que más relajaban el ambiente haciendo chistes o tenían salidas bastante graciosas o por su personalidad alivianaban un poco el ambiente de tensión. Obviamente que en el libro se mencionan algunas peleas que tuvieron, que en Viven algunas de esas se ven, en La Sociedad de la Nieve no, pero igualmente fueron muy pocas peleas para la situación en la que estaban. O sea, se podría haber desmadrado todo, porque además muchos no se conocían, era el amigo de tal o el otro es el amigo y el vecino de no sé quién. Una de estas peleas fue la primera noche cuando la señora que iba a la boda gritaba de dolor, Carlitos no soportaba más escucharla, entonces le dice a los gritos que se calle, Moncho sale en defensa de ella y se termina medio peleando con Carlitos y Liliana es la que los calma como la figura materna. Después obviamente hay una vez que uno, no se menciona quién, toma más carne de la que le correspondía. Entonces los primos Strauch medio que lo retaron y dijeron tipo, no podés estar así sin controlarte, y él pidió perdón porque estaba muerto de hambre y que por eso lo hizo y no se pudo contener. Si alguno había hecho algo grave o se había mandado una macana, lo ignoraban. Y que eso era muchísimo peor que cualquier otra cosa porque estaban solos en la nada misma. Cuando a alguien lo reprendíamos, a veces lo ignorábamos, lo cual era muy doloroso porque te estaban diciendo que tú no existes mañana. Y te lo estoy demostrando porque paso a tu lado y no te levanto, no te ayudo. Y en soledad no había un futuro. Ese era el peor de los castigos. Entonces como que nadie quería pelearse porque no estaba bueno que te ignoraran ahí, no tenés nada que hacer, te estás muriendo de hambre, si necesitas algo los vas a necesitar a los que están ahí con vos. Por eso yo creo que las peleas no escalaron. Después todos concuerdan que cuando escuchan en el día 10 en la radio que no los van a buscar, ahí como que se rompen los prejuicios y dicen ya está, estamos solos, entonces lo que hagamos para sobrevivir como que ya no importa. Entonces eso facilitó a muchos que no querían comer la carne humana que la comieran igual. Daniel dice, porque cuando todos comenzamos a comer los cuerpos, el grupo se consolidó, porque reflexionamos que si la gente de la sociedad convencional no le gustaba nuestra actitud, pues paciencia, nos dejaron solitos en la montaña y nos obligaron a inventar formas para sobrevivir. Después viene la luz y muchos concuerdan que ese también fue un antes y un después en el grupo porque se muere Marcelo. Marcelo era el capitán del equipo, que muchos en la película medio que no entienden por qué les hacen tanto caso, pero era una cuestión de que la mayoría que estaba ahí eran del equipo de rugby. Entonces todos le hacían caso a Marcelo, más que nada los más chicos. Adolfo dice, hasta la luz vivía Marcelo y con él estaba la memoria de la sociedad que él representaba. La hombría del rugby, la lealtad del juego, la integridad y el honor. A partir de ahí ellos hacen un corte y es como que la sociedad civilizada se lo olvidan y empieza la sociedad más primitiva. A partir de la luz los que toman las responsabilidades de Marcelo fueron los hermanos Strauch, porque eran varios, eran también del grupo de los mayores, entonces como que toman esas responsabilidades de qué se hace, qué no se hace. Y de la luz también tengo las curiosidades de quienes se cambiaron de lugar y eso repercutió en su destino básicamente. Diego Storm le correspondía la parte alta e incómoda del piso y le pidió a Roy, que le tocaba la zona baja, para cambiar de lugar justo ese día. Marcelo le pide de cambiar a Coche y el tercer cambio fue Gustavo Nikolic, que le pide el cambio a Servino y este cambio fue a último momento. Por eso los amigos de Nikolic lo buscaron en el lugar donde se había acostado primero, antes de pedirle el cambio, porque no sabían que se había cambiado. Después muchos me preguntaron en los TikToks sobre Numa y por qué ellos lo tienen tan allá arriba y por qué es el narrador de la película. La realidad es que todos lo describen a Numa como una persona muy buena, muy solidaria y que hacía todo. O sea, estaba al pie del cañón para todo lo que necesitaban, salía en todas las excursiones, por más de que le doliera, que estaba mal, que tenía la pierna rota, lo que sea, el tipo salía igual y no era amigo de nadie. Era amigo de Pancho y de otro chico que falleció. Todos lograron quererlo mucho en muy poco tiempo y no lo conocían. Por ejemplo, dicen que fue el que más escarbó en el alud,
Numa nos enseñó el heroísmo anónimo al entregar a los otros más de lo que se reservaba para sí mismo. En ese balance de solidaridad y egoísmo, que es lo que te permitía vivir o morir, el inclinarle la balanza a favor de otros y en detrimento de sí mismo. O sea, él hacía todo por los otros sin importarle él. Era muy altruista y era muy buena persona y por eso todos lo recuerdan tan bien. Y mismo el actor que hace de Numa contó que cuando le contó a los sobrevivientes de quién hacía, le decían uff, y lo abrazaban. Y él sentía como que si estuvieran abrazando a Numa. O sea, como que era muy fuerte el sentimiento que tenían, bueno, los sobrevivientes hacia Numa. Y ahora sí pasemos a la antropofagia, o sea que ellos se alimenten de sus amigos fallecidos. Y en el libro es muy interesante cómo todos hablan de lo difícil que fue tomar la decisión. Entonces Canessa dice, fue una tragedia mayor que el choque del avión, porque cuando el avión se estrelló fue una agresión externa, pero cortar los cuerpos fue nuestra iniciativa. En ese momento me sentí la persona más miserable del mundo y me pregunté qué había hecho de malo para haberme obligado a asumir esa actitud tan humillante. Todos experimentábamos ese momento de degradación y por eso todos nos morimos un poco ese día. Y la mayoría concuerdan que tenían que hacer un proceso de distanciamiento de lo que estaban haciendo o de racionalización para no sentir culpa. Servino dice, para cortar los cuerpos había que prepararse psicológicamente, había que blindarse y llegar a la carne con un solo pensamiento. Lo que queda ahí es la cámara, nuestro amigo está en el recuerdo. Esto debe ser una decisión dificilísima y te debe quedar un trauma tremendo. Es muy fuerte y es muy difícil decirlo, pero fue necesario acceder a ese plano. Si no lo vivíamos así, no lo hubiéramos podido hacer. Después cuentan la distribución de la carne, que es igual a lo que decían en la película. Había el primer grupo, que eran los Strauch, con ayuda de Servino y de Roberto, porque eran los médicos y sabían dónde cortar y dónde obtener proteína. Y un segundo grupo que repartía sin saber absolutamente nada. Y al contrario de lo que dicen muchos, que había partes que no se comían, no, chicos, se comían todo. Gustavo se dio cuenta de que precisaban distintas sustancias además de las proteínas de los músculos. Faltaban calcio, potasio y magnesio. Entonces a los compañeros que no podían moverse les entregaban un hueso y un trozo de vidrio para que rasparan hasta que saliera polvo y se lo comían a cucharadas. Es increíble. Luego razonaron que le faltaban otros elementos y comían absolutamente todo lo que se podía comer sin desaprovechar nada. Empezaron con los riñones, el hígado y el corazón. Luego siguieron con los sesos para aprovechar el fósforo. Gustavo sabía que era morboso, pero él tenía un hacha y alguien debía romper el cráneo. O sea, ¿ustedes imaginan lo que están... O sea, ¿ustedes imaginan el trauma que te debe quedar después de eso? Tremendo. Llegaron a un punto tan primitivo que ahora lo voy a hablar en la sociedad esta nueva que ellos crearon, en esta sociedad que surgió ahí en la montaña, en la que se jodían mutuamente de, che, vos no te mueras porque tipo no tenés carne, entonces no te podemos comer. O sea, y acá va la diferencia entre la sociedad de la nieve y la sociedad civilizada. Ellos recalcan que muchas cosas que surgieron dentro de esa sociedad eran muy buenas y que afloraban lo mejor de sus personalidades, la solidaridad, la honestidad, ayudarse mutuamente, todo eso como que resaltó en la montaña. Canessa dice, en la sociedad de la nieve los códigos eran completamente diferentes a la sociedad de los vivos, donde lo que se apreciaba no era algo material, sino algo intangible como ser todos iguales, pensar en el grupo, ser fraternos, prodigar afectos o abrigar ilusiones. Quedó en la montaña el compromiso a no dejarnos contagiar por los orgullos y las vanidades de la sociedad convencional de la que proveníamos, esa comunidad incontaminada de amigos que se abrazan y se piden disculpas cuando alguien levanta la voz, o se fastidiaba porque era insoportable el estrés que se vivía, pero más nos dolía la angustia de actuar mal. Quedó la filosofía de los hombres de montaña, ese código de los arrieros de darse una mano aunque en ellos se jueguen la vida. También Adolfo dice que tenían este concepto de que los amigos le estaban dando la posibilidad de alimentarse de ellos y de vivir, o sea, sus amigos le estaban dando la vida. Y por eso él piensa que su vida no le pertenece solo a él, sino que también le pertenece a esos amigos que lo ayudaron a sobrevivir. Y también muchos dicen que para cuando llega el rescate, ellos ya estaban más cerca del mono que del humano. Entonces, por ejemplo, Daniel Fernández dice, creo que al final estábamos más cerca del mono que del hombre, con la única diferencia de que éramos seres pensantes. 72 días sin lavarnos, sin quitarnos la ropa, comiendo carne humana, que en un primer momento era un cortecito, pero después se transformó en una ración de comida y más adelante ya quedaba un hueso pelado tirado por ahí y venía uno y lo agarraba y se lo metía en el bolsillo del saco y después se ponía a chuparlo delante de los otros. Todos comentan esto, la progresión hasta lo más primitivo. También dicen que esta experiencia los unió un montón y hizo que tuvieran un nivel de comunicación y una relación tan pura que muchas veces no la encuentran de vuelta. Ahora en la civilización les cuesta un montón encontrar esos vínculos, porque esto es algo muy fuerte que les pasó, que hizo que se unieran y se comunicaran mucho y tuvieran un vínculo como inquebrantable en un punto. Obviamente muchos como Moncho dicen que no se sienten héroes, que no entienden por qué los aplauden, no entienden qué es lo que aplauden, o sea, como que sí sobrevivieron y ya. Y también que cuando ellos empezaron a regresar a la civilización,
Lo que más le choqueó es que obviamente la prensa agarró y quería poner protagonistas en la historia y ahí empezaron a jugar los egos, cuando en La Montaña era todo distinto. Por ejemplo, Adolfo dice: en La Montaña nadie se vanagloriaba de nada, ni de haber creado esto o inventado lo otro, se hacía para el conjunto y no había más recompensa que el bienestar del grupo. Cuando vives en la ausencia total de elementos materiales, les permites espacio a otras sensaciones, a nuevos sentidos, que es lo que quiero rescatar cuando vengo a La Montaña, porque sé que al regresar a la civilización, en parte volveré a perderlo. Y muchos dicen que cuando volvieron, obviamente se volvieron a contaminar y como que la sociedad los volvió a corromper en algún sentido. Moncho dice: cuando bajamos a la sociedad, el diablo muestra la cola y todo se empieza a distorsionar. Surge la competencia, el egocentrismo, la envidia, la vanidad, todas características muy humanas, es cierto, pero la historia pierde su núcleo. Y ahora sí pasemos a la parte del rescate y el regreso a la sociedad y les cuento más o menos en qué anda cada uno o cómo le afectó a cada uno volver a la sociedad. Lo primero es que lo del zapatito rojo que pasa en Viven y que no pasa en la Sociedad de la Nieve es verdad, ocurrió, no es un invento de Hollywood. Nando tenía unos zapatitos rojos que la madre le había comprado a su sobrino y entonces le da uno a Carlitos antes de irse y le dice: Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par. Y ahí es cuando le dice que se pueden alimentar de su hermana y de su madre si él no vuelve a buscar ese par. Después de eso, todo lo que pasa, salen los tres, vuelve Tintín, se quedan ellos dos y siguen caminando, empiezan a ver verde, civilización, ven la lagartija, que la ve Roberto, no la ve Nando, ven algunas vacas, una lata de puré de tomate, qué sé yo, y ven que están llegando a la civilización y ahí se encuentran con el arriero. Y el arriero no es que ahí mismo lo rescata, sino que les tira unos panes y les dice mañana. Y el arriero se hace 8 horas a caballo para encontrar ayuda para ellos. Y que encima, algo muy loco que pasó, es que el papá de Carlitos Páez, que era un pintor muy famoso y lo estaba buscando por todos lados y se gastó un montón de plata en buscarlo, había hablado con la hermana del arriero. Entonces el arriero sabía todo el desastre del avión por la hermana. Y por eso cuando los ve, tipo, los relaciona con ese accidente. O sea, re loco que el padre de Carlitos haya hablado justo con la hermana del arriero que después los termina rescatando. O sea, toda una cosa de coincidencias increíble. Y ahí los rescatan. Nando la pasa muy mal en el helicóptero porque se mueve mucho y parece como que se va a caer. Y no le creían dónde estaba el avión porque no pensaban que ellos dos pudieran haber hecho tanto trayecto, porque es increíble lo que caminaron. Resulta que sí, obviamente, y ahí bajan y lo rescatan. Que no se lo llevan a todos al mismo momento, como se ve en la peli. Se llevan a 8 y quedan 8 en el fuselaje, que se quedan con 3 rescatistas. El único rescatista que se queda con ellos en el fuselaje a dormir se llama Sergio Díaz, que encima era su cumpleaños, porque los otros rescatistas le tenían miedo, arman una carpa fuera del fuselaje y se quedan durmiendo ahí. Moncho dice: hasta cierto punto era entendible que los otros nos miraran con tanto recelo. Lo que para nosotros era nuestro hogar, para ellos era espeluznante, con restos humanos, con el olor ácido que había dentro del avión, porque en la noche orinábamos y lo tirábamos junto a la entrada, porque no había forma de salir, sumado a la mugre, la sangre y las infecciones secas o purulentas de 71 días oprimidos adentro de ese sarcófago. Parecíamos hombres de las cavernas, por eso lo comprendo. Nosotros veíamos hombres y ellos veían animales. Este Sergio Díaz le leyó un poema, charló con ellos, le contó que era su cumpleaños, les dio comida, Javier Metol le pidió un mate y él le hizo un mate, pero lo que cuentan ellos es que vos imaginate, estás 3 meses ahí siendo totalmente primitivo, cuando llega alguien de la sociedad, les cuesta volver a la sociedad, o sea, volver a hacer el clic de lo que es civilizado y lo que no. Por ejemplo, Servino contaba que cuando estaban esperando el rescate, les resultaba difícil no comer o no seguir comiendo esa carne por más de que ya sabían que ya venía el rescate y ya los iban a rescatar. Porque es el chip primitivo que tenían. Ellos ya estaban viviendo así y era lo normal y se habían acostumbrado a eso. Entonces le costó volver a lo otro. Cuando los rescatan y ellos vuelven, hay uno de los padres que van a buscar a su hijo porque hubo una confusión en la lista y ellos pensaron que Gustavo era por Gustavo Nicolich y no por Gustavo Servino. Se encuentran con Daniel y le preguntan en qué helicóptero venía Gustavo y Daniel le dice: no, Gustavo no viene. Y claro, esa forma tan abrupta de decir la verdad la tenían de cómo habían vivido todos esos meses. Entonces, claro, imagínate, cero tacto, pobre la madre, pobre, pero se lo tiró así, sin anestesia, digamos. Y ahora sí, les cuento brevemente de cada uno. Canessa dice que todo esto lo ayudó a valorar
la vida en una forma diferente, sabiendo que un vaso de agua puede equivaler a varias horas de ardua tarea para fundir la nieve con los rayos del sol que se cuelan entre las nubes, que cualquier trozo de pan viejo es infinitamente mejor que lo que teníamos para comer en la montaña, que el colchón más duro y roñoso es muchísimo más mullido que el piso de metal roto y abollado de un fuselaje congelado, y que si tengo esos elementos soy una persona rica, tengo lo necesario para vivir y el resto depende de mí, porque en cualquier momento se te cae el avión y entonces te das cuenta de todo lo que tenías y lo que perdiste. Me pareció hermoso ese párrafo que dice Canessa. Y Canessa se casa con su novia Lauri, que ya todo el tiempo pensó que él estaba vivo. Tiene 3 hijos, el mayor se llama Hilario, por la montaña que ellos subieron, la más alta, y él obviamente sí da conferencias, nunca se arrepintió de lo que hicieron, él siempre dijo que era lo que tenían que hacer, y muchos concuerdan que no hablaron de la cordillera tanto por respeto a la familia de los fallecidos, porque todos eran del mismo barrio, se conocían entre todos. Entonces ellos cuando volvieron convivían con la gente que estaba feliz de que ellos hubieran regresado, pero también con la gente que estaba haciendo el duelo de los que no regresaron. Entonces como que la mayoría no hablaron por eso, obviamente después sí, pero en un principio no. Servino habla de las familias de los fallecidos. Hay muchos que no se lo tomaron bien, obviamente. Por ejemplo, cuentan que una vez Carlitos Páez estaba en su casa y llega una vecina que era la madre de uno de los fallecidos y le dice: si yo sabía que vos estabas acá no venía. Y Carlito le dijo: tipo, esta es mi casa, o sea, ¿qué querés que haga? Entonces como que hay algunos que obviamente no debe ser nada fácil enterarte de que tu hijo no sobrevivió y que encima de que no sobrevivió sus amigos se alimentaron de él. O sea, debe ser muy choqueante para una madre. Muchos les preguntaban si habían utilizado el cuerpo de sus hijos, no para recriminárselos, sino como para saber si valía la pena ir a buscar algo de su hijo a la montaña o no. Coche cuando llega sí habla como si nada, porque ellos venían de vuelta de esa naturalidad con la que se tomaban lo que habían hecho y la forma de vivir, estaban acostumbrados a eso. Entonces el médico lo está revisando y le pregunta de qué se habían alimentado y él le dice: de carne humana, como si nada. Entra su hermano, el hermano le pregunta lo mismo. Él le dice: nos alimentamos de carne humana, y el hermano se descompone. Entonces cuando entra el médico no sabe a quién de los dos tiene que atender porque el hermano estaba descompuesto. Obviamente al principio, tanto Coche como bastantes otros no podían dormir porque estaban acostumbrados a dormitar, porque si te dormías tenías la posibilidad de morirte congelado, por eso a muchos les costó dormir. Coche había hecho una lista de las cosas que quería hacer si salía vivo de esa, y entre ellas era casarse con su novia de entonces, Soledad, con la que se terminó casando y tiene 3 hijos. Coche empezó a hablar cuando pasaron 30 años del accidente, y eso le pasó a muchos. Como que empezaron a ver lo que les había pasado de una manera distinta cuando se conmemoraron esos 30 años del accidente. La mamá de Daniel Fernández le había comprado una torta de frutilla que era su favorita, y él le dijo: bueno, déjamela en la heladera que cuando vuelvo la como. Y la madre siempre supo que estaba vivo y la dejó en el freezer y no dejaba que nadie toque esa torta hasta que su hijo no volviera y se la comiera. Una cosa graciosa que le pasó a Daniel Fernández es que cuando vuelve en el vuelo y llega a Montevideo le pedían los documentos y el chabón como: no tengo los documentos, ¿qué crees que haga? Vengo de un accidente de avión, no tengo nada. Cuando volvió a la sociedad, a Daniel le molestaban los ruidos, los autos, no entendía por qué la gente le hablaba a los gritos, se mareaba, no entendía cuando todos hablaban al mismo tiempo, no quiso saber nada, no podía lidiar con todo eso, se fue a vivir al campo como por 30 años, se casó con su novia de entonces, Amalia, y tuvo 3 hijos. Adolfo Strauch hace referencia a que los veían como seres místicos, viste, que habían resucitado o una cosa así, y ellos no entendían qué estaba sucediendo. Es más, cuando ellos llegan de los helicópteros y ven que vienen los periodistas, no me acuerdo quién de todos pensó tipo: hubo un terremoto acá en Chile y por eso están viniendo los periodistas, como que no adjudicaban que era por ellos, por lo que había pasado. Y Adolfo dice que al poco tiempo de llegar sus personalidades fueron cambiando, o sea, como que se volvieron a contaminar de la sociedad, y dice: a veces incluso nos enojamos con nosotros mismos y nos criticamos diciéndonos: recuerda cómo eras en la montaña y mira lo que eres ahora. Como que esa pureza que tenía en la montaña como que se fue yendo. Se casó con Paula, que no era su novia entonces, y tiene 3 hijos. Moncho Sabela no cree que sean héroes, empezó a dar conferencias hace muy poquito, volvió a la montaña en 2006, se casó con una mujer paraguaya. Álvaro Mangino dice que la cordillera por muchos años fue un trauma para él, no quería hablar de eso, no se sentía bien, le dolía, le costó mucho superarlo, le daba vergüenza lo que habían hecho. No asistió a la conferencia de prensa porque ellos cuando llegan, ellos llegan un 25 creo, y el 28 hay una conferencia de prensa a la que van muchos y ellos explican
lo que pasó, y hay varios que no fueron. Álvaro no fue porque no podía lidiar con esa situación en ese momento. Él sentía como que era algo muy íntimo lo que habían vivido y que no necesitaban contárselo a nadie, no tenían por qué dar explicaciones. Se casó con Margarita, que era su novia de entonces, y la novia se tomó un avión a buscarlo a Chile sin saber si en la lista aparecía él o no. Estuvo 30 años sin hablar, sin emitir palabra, hasta que vio de otra forma el evento y empezó a dar charlas. Volvió como 7 veces a la montaña y fue con el ahijado de Marcelo, el capitán del equipo de rugby, que ahora es su ahijado. Servino era el que recolectaba todas las cosas de sus amigos fallecidos para llevárselas a la familia. Tiene en su casa un mueble donde tiene todas cosas de la cordillera y algunas cosas que él había juntado y que después las familias no reconocieron o no sabían a quién pertenecían. Él cuenta que cuando los rescataron les pidieron que negaran lo de la antropofagia y él no entendía por qué, porque de vuelta venían de esa sociedad en la cual eso era algo normal. Y algo muy interesante que dice: si lo que había aflorado allá arriba fue el respeto a la vida, el respeto a la muerte, si lo que afloró en ese infierno fue el afecto, el único antídoto que conseguía disolver parte de ese dolor, ¿cómo íbamos a bajar a la vida y lo primero que diríamos sería una mentira? Porque muchos afirman que los que los mantuvieron sin tantas peleas y unidos y todo, fue que siempre se decían la verdad. Es lógico lo que le pasa a Servino de decir, tipo, estuvimos estos 3 meses sin mentirnos, diciéndonos la verdad, tipo, y eso nos unió. Mirá, si vamos a bajar y vamos a negar que comimos la carne, no, ya está, vamos a decir la verdad. Se casó con María, tiene 6 hijos y hace beneficencia en su barrio. Roberto también hace beneficencia, tiene una casa bastante grande, en medio, la describen como laberíntica, y aloja muchas veces a gente que no tiene hogar. Eso es lo lindo de esto, de cómo esa situación los hizo ser mejores personas o reconocer ciertas cosas que quizás ignoramos nosotros en la vida diaria. Valorar otras cosas. Javier Metol nunca habló de eso hasta que lo llaman para dar una conferencia y ahí se da cuenta del efecto que tienen sus charlas en las personas. Entonces empieza a dar más charlas íntimas. Él no tiene remordimiento por lo que hicieron, es más, hasta hace muy poco, el libro es de 2009, o sea que supongo que un poco antes de 2009, él seguía pensando que habían usado a Liliana para alimentarse y los sobrevivientes le dijeron no, nunca la usamos. Dice que cambió su forma de ver la muerte porque cuando uno de sus hermanos agonizaba, él se sentaba al lado y le charlaba mientras todos los otros lloraban y todo. Y él estaba sonriente porque lo quería y lo quiero enormemente a mi hermano y mi hermano estaba pasando a estar con Dios y yo intentaba que él experimentara esa transición conmigo a su lado. O sea, a muchos les cambió esta forma de ver la vida y la transición entre la vida y la muerte. Tiene 8 hijos y empezó a dar charlas íntimas de los Andes. Pedro Algorta sacó un libro hace muy poquito. Es uno de los pocos que no habló nada. O sea, nada de nada. No le interesaba, le inquietaba que otros hablaran del tema porque lo veía como íntimo. Él dice que tiene pocos recuerdos, que los tiene anotados, como que se distanció del hecho y lo dejó como, bueno, esto es algo que me pasó y ya, pero que no lo define, no interfiere con su vida. Y dice que no volvió así como muy amigo de los otros, como que se llevan bien, los quiere y todo por lo que vivieron juntos, pero es que no se siente tan amigo de ellos. Está casado y tiene 3 hijos. Carlitos Páez es uno de los que más anda dando vuelta, da muchas charlas y empieza sus charlas muchas veces respondiendo la pregunta de a qué sabor tiene la carne, que es la más morbosa y la que la gente más hace. Y tuvo problemas de adicciones porque ya dice, antes de los Andes tomaba 3 antidepresivos por día. Cuando volví a la vida civilizada, lo que había enfrentado en la cordillera me sirvió como pretexto para continuar con los psicofármacos. Por esta adicción estuve internado 32 días. Y tiene 2 hijos. Roy Harley estuvo aislado del grupo porque cuando llegó se desestabilizó. Dice, sufrí una disentría aguda, perdí potasio hasta quedar al borde de la muerte, a lo que le siguió una arritmia al corazón, por lo que me internaron de urgencia. Por eso él tampoco fue a la conferencia de prensa porque no estaba bien, estaba internado. Y él no cree que tengan que dar testimonio de nada ni darles ninguna clase de explicación a nadie y hubiera dejado el tema en el ámbito privado, tampoco le gusta mucho hablar del tema. Dice que aprendió a disfrutar la vida, en especial las cosas sencillas, la familia, los amigos, y también dice que él cuando ve cualquier clase de accidente, su primer instinto es ir a ayudar en lo que puede y que eso también se lo dio a la cordillera. Y escuchen esto, está casado con la hermana de la mujer de Roberto Canessa, o sea, con la cuñada de Canessa, y tiene 3 hijos. Están todos interconectados. Después está Bobby, que era muy pasivo en la montaña porque estaba depresivo, o sea, él sufrió depresión durante la montaña. Cuando ella chocó el avión y él se sentó a fumar un cigarrillo mirando las montañas y diciendo de acá no vamos a salir, para él es como que ya estaba. Entonces estuvo con esa actitud
durante los 3 meses. Como que todo el mal que podría haber hecho lo hacía contra él mismo porque era lo único a lo que tenía control. Entonces, por ejemplo, estaba descalzo en la nieve, como que él siente que en un punto les debe la vida porque él estaba como resignadísimo, entonces no le importaba nada. Mismo en un momento les dice tipo, yo no estoy haciendo nada, entonces no me den la misma ración de carne que a los otros porque no me parece justo, pero lo que les dijeron muchos de los sobrevivientes es que él tuviera esa actitud a ellos los ayudaba porque no solo se tenían que cuidar a ellos, sino que tenían que cuidarlo a él. Entonces sentían como un sentido de responsabilidad y una motivación, como que él era el hermano menor que no le importaba nada y lo tenían que cuidar. Y esa actitud o esa forma de tomarse lo que les estaba pasando a veces como que les hacía más llevadero a los otros lo que estaba pasando, porque era como que él estaba totalmente resignado. Hasta el día de hoy no entiende por qué él, que no luchó por su vida ni hizo nada por permanecer vivo, se salvó, y muchos otros que lucharon muchísimo más que él no se salvaron. Tuvo un infarto y cáncer de próstata, tuvo problemas en la vista por no ponerse los lentes que hizo Adolfo. No le gusta hablar de la montaña. Si le preguntan, los manda a hablar con un primo. O sea, si le preguntan, ¿vos sos el de la montaña? No, es mi primo. Y el número de tu prima, no sé, buscalo en la guía. O sea, como que distanciado del hecho totalmente. Dice que nunca se va a volver a subir un avión y que nunca va a volver a la cordillera. Está casado y tiene 3 hijos. Tintín se casó con su primer mujer Graciela y tuvo 2 hijos con ella. Durante muchos años reunió al grupo de los sobrevivientes en su casa, o sea, se juntaban en la casa de Tintín, y en el trayecto que hacen con Nando y con Roberto, él era la mula, digamos. Él era el que cargaba todo el peso. No lo entendí muy bien porque no sé de nada de rugby, pero él era un pilar, creo que se dice, en rugby. Entonces él como que hacía todo lo que tenía que hacer y acataba órdenes. Si tenía que cargar 7 kilos, cargaba 7 kilos, como que no tenía problema con nada, era como el incondicional del grupo. Pancho dice que nunca habló, no le gustó hablar, nunca más se subió a un avión. Hablar fue doloroso, no se siente bien cuando lo recuerda, no le gusta recordar lo que pasaron. Esto no se ve en la película, pero él se sintió muy inútil durante lo que pasaron, durante esos 72 días, porque en un momento se rompe la cadera, entonces queda herido y no puede ayudar en mucho. Entonces, cuando tienen la conferencia de prensa, él dice, yo voy a hablar. O sea, yo hablo de lo que nadie quiere hablar, tipo de si comimos carne, si no comimos carne, yo hablo. Y él fue el que puso la cara en la conferencia de prensa y contó todo porque sintió como que ese era su granito de arena por lo que no pudo hacer en la montaña. Y tuvo medio una pseudoamnesia porque borró todos los recuerdos. No le gusta recordarlo, le generó malestar de verdad. Se casó con Susana, tiene 4 hijos, que era su novia de entonces y siempre pensó que él estaba vivo. Eduardo Strauch, un chabón que estaba escalando, encontró los documentos y un saco y no sé qué y se lo llevó. No habló por 30 años tampoco Eduardo. Se dio cuenta de que quería hablar cuando estaba en el auto con unos clientes. Él es arquitecto ahora y los clientes le empezaron a contar del tema y él los corrigió en un montón de cosas y ellos le dijeron tipo, ¿cómo sabes? Y él le dijo, bueno, pues yo estuve ahí, y ahí se quedó hablando con ellos un montón de tiempo y ahí se dio cuenta que le hacía bien hablar del tema y empezó a hablar. Le costó un año reinsertarse a la sociedad porque como que seguía con un pie en los Andes y lo vivió como de una manera más espiritual, entonces como que siempre le gusta volver a la montaña. Y a Nando le pasó lo mismo, no daba conferencias, no hablaba del tema hasta que lo llamó un amigo mexicano para que dé una conferencia en la cual estaba nervioso y no podía hablar y no pudo atenerse a lo que había escrito y empezó a hablar del corazón y ahí se dio cuenta que le gustaba hablar. Está casado y tiene 2 hijos y no lo vivió de una forma espiritual, o sea, no sintió que Dios estuviera en ningún lado, sino que ellos se salvaron ellos. Probablemente me hayan faltado algunas cosas, pero esto es lo que a mí más me llamó la atención y más que nada de la parte de cómo ellos se reinsertaron a la sociedad, que es la que la peli no te muestra. La verdad que a mí la película me encantó, el libro también me hizo llorar en varios momentos el libro por los relatos que contaban los sobrevivientes. Es muy fuerte leer por lo que pasaron y cómo siguen adelante con sus vidas. Me parece una película excelente. El libro también está muy bueno por si lo quieren leer y saber más. Yo quizás también en algún momento lea alguno de los otros libros que andan dando vueltas. Pero bueno, déjenme en los comentarios si les gustó el video y qué parte de la historia les intrigó más o les sorprendió más. No se olviden de darle me gusta, comentar, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo video. Y si no sos suscriptor mío y te quedaste hasta este momento, el video claramente te gustó, así que también te suscribís. Les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.